Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda cordialmente su servidor Javier Castillo. Y bueno, pues sean todos bienvenidos a este seminario en línea. Eh, de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este seminario es precisamente, como lo pueden leer en el título, o de la forma en cómo pudieron encontrar de igual manera esta información, es acerca de cómo gestionar correctamente las emociones. ¿Vale? En este seminario vas a aprender diferentes cosas muy importantes, principalmente sobre poder eliminar lo que son ciertos mitos respecto a la operativa, ¿vale? Porque es natural que en día con mucha información allá afuera, ya sea en YouTube, en Google, en redes sociales en general, por la verdad es de que estamos siendo bombardeados por mucho marketing y que principalmente en el área del trading, pues muchas veces no es tan beneficioso para nuestra operativa, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen precisamente los números, los datos, ¿vale? Entonces tal vez te estés preguntando, sí, tal vez sí lo dicen los datos, pero bueno, ¿quién soy yo para hablar de esos datos? Entonces, me gustaría comentar antes de iniciar este seminario acerca de quién es un servidor, ¿vale? Entonces, por primera carrera profesional, yo estudié ingeniería en aeronáutica. Mi nombre es Javier Castillo y bueno, tengo actualmente pues un poco más de 6 años de experiencia en el medio. En teoría, pues ya este año estaría haciendo 7 años en el medio. Es una trayectoria ya considerable, realmente. Y bueno, actualmente tengo experiencia en el manejo de una firma de inversión privada. Soy director general de lo que es Vision Capital. Y bueno, pues ahora sí que ha sido una experiencia muy interesante, pues ser un money manager también, que prácticamente pues tenemos lo que es una mesa de capitales privada dentro de lo que es la firma de inversión. Pues nosotros como tal no captamos capital de forma pública, no estamos o no ofrecemos gestión de capitales de manera pública, es toda meramente capital interno, pero independientemente a ello, incluso, por ejemplo, manejar una cuenta individual y demás, tiene toda una ciencia y tiene todo un protocolo para poder llevar una operativa sana y pues que sobreviva a lo largo de los años, ¿vale? Entonces, es aquí donde se va a poner interesante el poder, pues, de la manera más humilde posible, realmente compartir la información, mi experiencia que tengo con todos ustedes y demás, ¿no? Entonces, pues básicamente soy director general de Vision Capital y de igual forma, en estos momentos me encuentro siendo broker, ¿vale? Más adelante les hablaré un poco más acerca de ello. Ok, entonces, pues vamos a iniciar. Me gustaría primero comentar, bueno, hacer o postular esta pregunta de qué hay detrás de la psicología en el trading. Una de las grandes ventajas que tiene el pues tener experiencia dentro de lo que son fondos de inversión, el brokeraje, en este caso de igual manera poder tener la experiencia de convivir y compartir, en este caso conocimientos y experiencias con diferentes traders, pues sí da una visión mucho más amplia de lo que posiblemente uno pensaría que este negocio es de forma individual, porque estoy seguro que tú te vas a identificar con lo que yo te voy a Sí, comentar. puede ser muy rápido. Dos, para Ok, ya. Entonces, cabe destacar que esto es un en vivo, o sea, esto es un seminario que se está dando en vivo, entonces para aquellos que vean la repetición, pues bueno, es natural que a lo largo del seminario, pues de igual manera vamos a estar viendo lo que son bueno, resolviendo preguntas, y de igual manera, pues sí se puede interactuar con algunos presentes. Ok, entonces, les estaba comentando, una de las cualidades que tiene el poder estar, en este caso, con los fondos de inversión, es algo que yo te voy a compartir en este momento que es muy seguro que te vas a sentir identificado. Probablemente en tu entorno, tú te sientas que eres uno de las personas o un trader que es hasta cierto punto solitario, porque es muy posible que en tu entorno o a tu alrededor no haya muchos traders. Es lo más natural, ¿vale? Entonces, ¿qué hay detrás de la psicología del trading? La verdad es que hay un sinfín de factores, hay muchas características, muchas variables que en este caso interactúan a la hora de poder hablar sobre este tema, porque muchas veces tenemos la creencia de que simplemente con un libro, pues ya con eso vamos a tener suficiente. Oye, me leo a Mark Douglas en Trader en la Zona y bueno, yo voy a tener un poquito, voy a entender un poquito más del psicotrading y demás. La realidad es cruda y no es así. O sea, la verdad es que no. Y por eso, pues he tomado la decisión de también compartir este seminario, ¿no? Entonces, estoy seguro que te sientes identificado con esto. Es muy posible que a tu alrededor no haya muchos traders y por ende
pues tú sabes que si tienes a lo largo más de un año aquí en el medio, pues te vas a dar cuenta que esto no es un juego, ¿sale? Entonces, cabe mencionar que por favor todos los que están presentes en este momento, si pueden compartir cuánto tiempo llevan de experiencia en el medio, por favor háganmelo saber, para que también pues, yo sepa qué tipo de perfiles con el que estamos conviviendo y interactuando en este momento. Porque es muy interesante lo que les voy a mencionar a continuación. Como director general de una inversión privada, que en este caso es BFX, eh, uno pues básicamente tiene en este caso por trabajo poder captar talento operacional, ¿vale? Si tú te encuentras viviendo en México o en cualquier otro país de Latinoamérica, te vas a dar cuenta que el ser un trader es muy apasionante por diferentes variables. Uno que es factor tiempo, la otra es factor libertad y que tú puedes estar trabajando en donde tú quieras. Pero vamos a ver las cosas como son. Nosotros al ser traders, la mayor parte del tiempo, quienes nos hemos optado por vivir de esto, pues nos la pasamos encerrados. Entonces, la parte de libertad y demás sí es viable, pero uno le agarra mucho cariño a esa parte. Ahora, no todos, realmente hay muchos traders que optan por estar fuera y demás, pero hay una característica interesante, quienes todavía se lo quieren tomar de una forma más profesional, muchas veces optan por buscar trabajar en algún fondo de inversión, en alguna casa de bolsa en general, pero pues se topan con una realidad también muy fuerte, que poder aspirar a un puesto de esos, que es o ser un corredor de bolsa en mercado de capitales, ya sea en una casa de bolsa o en general, un fondo de inversión, pues por lo regular necesitas lo que son estudios y no solamente cualquier estudio, estudios a finanzas y de igual manera certificaciones. Por ejemplo, aquí en México, yo desconozco cuáles sean las certificaciones de algún otro país latinoamericano, pero aquí en México necesitas, por ejemplo, las series 3, series 5, en este caso para poder tener lo que es la autorización de lo que es la capacitación de inversiones y demás, ¿vale? Pero eso aplica para mercado de capitales, sobre todo regulados en lo que es, vamos a hablar ahorita de México, porque estoy seguro que hay mucha gente que son de otros países o nos está viendo gente que es de otro país, ¿vale? Entonces, la cualidad que tiene, por ejemplo, el mercado de derivados, que en este caso pueden ser los CFDs, que es muy posible en el mercado que tú estás operando en este momento. ¿Y a qué me refiero con esto? No estoy hablando solamente del Forex, me estoy refiriendo de que si tú tienes un MetaTrader en general, es muy posible que más del 90% de los que ocupan un MT4 o un MT5, pues están en el mercado de los derivados, ¿vale? O sea, de los contratos por diferencia, también coloquialmente dicho. ¿Qué es un derivado? Es un activo subyacente de un activo real, ¿va? Entonces, para aquellos, reitero, que se lo quieren tomar profesional, pues aunque tengas la serie 6 aquí en México y demás, pues hasta cierto punto no sirve de nada porque si nosotros estamos en un mercado de derivados, o en ese caso CFDs, pues no hay una regulación en Latinoamérica. Hay regulaciones, por ejemplo, en Inglaterra, regulaciones en Australia, en Alemania, que en este caso es FCA, ASIC, BaFin, SAISEC incluso, que son la regulación de Chipre y demás, ¿vale? Pero ¿por qué te estoy hablando de ello? Porque hay muchos perfiles que ahorita aquí interactúan en este momento, ¿vale? Y me gusta mucho eso porque, reitero, al tener la experiencia de gestionar lo que es una firma de inversión, he tenido la oportunidad de gestionar las estadísticas de traders desde que van arrancando con 5 años, digo 5 meses de experiencia, a traders incluso con más de 3 años de experiencia. Y lo más impactante que yo me he encontrado con ello es de que tanto el que tiene 5 meses al que tiene más de 3 años de experiencia, pues terminan quemando cuentas, o sea, o terminan fallando lo que son métricas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué rayos? ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, al menos en Vision Capital nosotros brindamos lo que es la oportunidad de fondear traders sin que paguen ningún dólar, ¿vale? Y esto no me malinterpreten. No somos una empresa de fondeo. Nosotros, al ser una firma de inversión privada, obviamente debemos de ser innovadores y poder atraer talento, o sea, traders rentables. Entonces, pues muchos traders optan por tomar este tipo de pruebas. Realmente, pues son muy buenas oportunidades, ¿no? Porque ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de las pruebas de fondeo, que es otro tema muy, muy psicológico realmente. ¿Va? Pero bueno, ahorita aquí en el chat muchos comentan que dicen que yo tengo 7 meses, 3 años, buenas noches a los de Perú, 12 meses, o sea, un año, 2 años, o sea, vamos a ver que hay una
una media de un año y medio aproximadamente, ¿vale? Entonces, la mayoría de las personas que están, al menos en este momento conectadas, tienen una media de experiencia en el trading de un año y medio, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, ya es un tiempo considerable, pero, bueno, hablar desde mi perspectiva, que yo ya tengo prácticamente 7 años. Un año y medio o 2 años podría parecer que sí es mucho tiempo, pero no necesariamente, ¿vale? Porque a lo largo de que cuando tú estás metido ya en este mundo del trading, cada año que pasa está lleno de retos. Obviamente aquí hay muchas mieles y también hay muchas cosas amargas, ¿vale? Pero indiscutiblemente cada año te deja más experiencia. Mi mayor sorpresa es de que cuando pues llegué a lo que fue el tercer año y medio, en mi caso personal fue cuando yo ya pues hacía esto todo el tiempo de forma disciplinada, que ahorita pues, vamos a ir para allá, y pues empecé a notar que ya empezaba a existir cierto punto o cierto nivel de rentabilidad en mi caso, ¿vale? Entonces, es curioso que cuando llega ese punto de la rentabilidad o de la consistencia, muchas veces no te das cuenta, pero ya está ahí. ¿Vale? No es como que, oh, oh, yo quiero ser trader porque sueño y anhelo con ser rentable. La rentabilidad, como siempre le he comentado tanto a mis analistas, estudiantes, colaboradores, aliados, etcétera, la rentabilidad es completamente relativa. Probablemente para mí sea mucho $30,000 al mes, probablemente para ti no. Probablemente para ti, no sé, probablemente para mí nuevamente sea mucho $1,000 al mes, pero probablemente tú necesitas $3,000 para poder subsistir al mes. Entonces, ambos generamos capital, generamos rentabilidad, pero no necesariamente de ello podríamos vivir. Entonces, por eso es lo que yo siempre he comentado, la rentabilidad es completamente subjetiva. No es como que la meta a alcanzar, porque cualquiera puede ser rentable, o siendo muy honestos. No sé, supongamos, por ejemplo, en el día de hoy de las noticias con la Reserva Federal por Jerome Powell, quienes llegaron a comprar relativamente oro a eso de las que les gusta, 11 de la mañana a la 1 de la tarde, horario de México, de Ciudad de México, pues pudiste haber ganado un buen capital, ¿vale? Después volvió a caer y ahorita está volviendo a subir nuevamente. Entonces, supongamos que tú te apalancaste un poco en ello. Entonces, ganaste, ¿vale? Pero ¿qué tal si lo hiciste simplemente por suerte? Entonces, a lo que quiero llegar es de que puede ser rentable en cualquier momento. Aquí el verdadero reto es ser consistente, ¿vale? Y para ser consistente tenemos, de verdad, traders, que poder dominar esto que está en la diapositiva, la psicología. No hay más, de verdad, porque reitero, o sea, a mí me sorprendió mucho eso y te lo comparto desde mi experiencia. Yo no me di cuenta cuando ya empezaba a generar rentabilidad hasta que empecé a ser consistente. O sea, no me di cuenta y lamentablemente no hay mucha tela de dónde cortar cuando se habla de este tema, porque una realidad del trading es de que aquí cualquiera puede venir. Vean, yo de primer carrera soy ingeniero en aeronáutica. ¿Qué tiene que ver la aviación con finanzas? Realmente, pues no mucho. Pero bueno, esa es una historia muy, muy interesante que ya en su momento se las contaré. Pero lo que quiero llegar es de que yo he conocido excelentes odontólogos que han sido excelentes traders, abogados, ingenieros y demás, ¿vale? Entonces, eso no tiene mucho que ver. Lo que tiene más que ver es la parte psicológica, porque por lo regular no hay mucha tela de donde cortar, ¿vale? Y la respuesta y lo que te vas a enfrentar en un par de momentos te va a sorprender bastante, porque no es una fórmula lineal. No es como decir, tú vas a dominar trader, por ejemplo, Luis Armas, Luis Islas, Linet, Francisco, Daniel. Tú en este momento vas a dominar la psicología si aplicas la ecuación de X es igual a 2. La realidad es que no. Así no funciona esto y por eso muchos traders hasta el momento, que son muy buenos, piensan que son malos cuando realmente no lo son. Es muy posible que tú ya seas rentable en este momento y no te estés dando cuenta. Simplemente porque, bueno, hay unos ajustes que hay que hacer en este momento. Entonces vamos a por ello. Quiero empezar con esta frase que me gusta mucho de Bill Ackman, que aquí entre paréntesis, Bill Ackman es uno de mis inversionistas favoritos. ¿Vale? Él es fundador y director ejecutivo del fondo de cobertura de Pershing Square Capital Management LP, y él menciona esta frase que dice, lo que importa es lo que haces cuando te equivocas. Una de las cualidades que tiene la psicología y la consistencia en el trading es de que no hay que ser tan superficiales, hay que ser muy profundos en todo lo que hagamos. Incluso el propio mercado
Me encanta a mí el mercado financiero en general, ¿eh? O sea, no solo Forex, no solo capitales, no solo futuros o no solo criptos, en general. ¿Por qué? Porque el mercado es como un ente vivo. Realmente, pues todos los que sepan de qué es un mercado de capital, un mercado financiero, pues sabemos que es un ecosistema en donde pues, los inversionistas pueden comprar y vender activos financieros, que todo el mundo lo sabe. Pero lo interesante es de que el mercado es un ente vivo y no solo por la psicología de compradores y vendedores o de algoritmos interbancarios o de lo que sea. Lo que importa es lo que haces cuando te equivocas. Y si profundizamos en esta frase, te vas a dar cuenta que lo que importa no es lo que haces cuando te va bien. No importa, o sea, todo el mundo le puede ir bien, como les comenté hace un momento. Por suerte puedes llegar a tener una buena rentabilidad o porque eres muy bueno lo puedes llegar a tener, pero cualquiera puede tener una rachita de suerte. Lo interesante es qué pasa cuando tienes una racha negativa, trader. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una racha positiva, te sientes grande, te sientes que dices, oh, yo soy el mejor o soy la mejor. Eh, el mercado pues me hace los mandados, etcétera, ¿no? Entonces, es muy bonito y se siente muy bonito cuando uno pues tiene una racha positiva. Pero lo interesante es qué pasa cuando pues tenemos la racha negativa. ¿Vale? Entonces, o cuando tenemos una pérdida, toda una racha positiva se puede llegar a ver perjudicada simplemente por no controlar la emoción negativa que deriva una falla, ¿vale? Entonces, a eso es lo que vamos. Vamos al grano. Los puntos claves de la psicología son los siguientes. Tú debes de entender qué son los sesgos psicológicos, debes entender qué son los objetivos, debes dominar los números. Y sí, debes de ser disciplinado. Sin disciplina, aquí pues no sirve de nada. Pero vamos por puntos. Vamos a hablar primero sobre los sesgos psicológicos, ¿vale? Y aquí quiero hacerles la siguiente pregunta. Y por favor, comenten en el chat. ¿Quiénes de los presentes han leído Trading en la Zona o cualquier otro libro de trading? Quiero que te tomes un segundo y medita. ¿Qué libros has leído tú en este momento de trading? Ya sea de psicología, de análisis técnico, lo que tú quieras. Entonces, a ver, aquí comentan algunos de los presentes. Lo estoy volviendo a leer. Y aquí, bueno, hace una expresión de risa porque sabe que no le está funcionando. Aquí Randy dice, lo he leído al menos 3 veces. Interesante, lo ha leído más de una vez. Por ejemplo, este trader que se llama Randy. Bueno, hay otro trader que dice trading al día, ok, muy buenos libros, perfecto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que en efecto hay quienes sí se están preocupando por su psicología, porque se dan cuenta que posiblemente ya dominan alguna metodología en específico, llámese chartismo, price action en general, trading institucional o este trading de precisión, o tal vez Wyckoff, tal vez onda de Elliott, incluso algorítmico, no lo sé. Pero sabes que aunque tú ya te la has pasado estudiando, eres diligente y demás, algo falla todavía, como que algo no cuadra. Y precisamente es muy posible que si tú estás viendo este video o estás en este seminario en vivo, sabes que es la parte psicológica, ¿vale? Porque, por ejemplo, me gusta mucho que aquí chat en vivo, hay gente que lo está afirmando. Yo lo he leído al menos más de 2 veces. ¿Por qué? Porque pues, saben que hay mucho que aprender. Sin embargo, pues no necesariamente a todos les va a funcionar. Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar. No necesariamente a todos les va a funcionar y eso es un punto muy, muy interesante. ¿Vale? Entonces, posiblemente, si tú leíste en algo en específico de estos libros de psicología de trading, te darás cuenta que a un trader le funciona, pero a otro no, ¿vale? Y es aquí donde empieza a venir la magia de la psicología, que reitero, esto no es lineal. Puede que tú te encuentres a muy buenos mentores allá afuera en redes sociales y demás y sean muy elocuentes, pero posiblemente te dan un consejo muy lineal y no es para menos. De hecho, está excelente que lo hagan, pero muchos desconocemos esa parte. Yo solía incluso desconocerlo, ¿vale? Entonces, no es lineal el asunto. Vamos a poner un ejemplo burdo, imaginario. Supongamos que Mark Douglas te dijo en este momento, en el libro en X que tú estás leyendo, y te dice, trader, para que tú
gestiones mejor tu miedo, debes de enfrentar. Entonces, pues un trader podría decir, ok, pues lo voy a enfrentar. Y va el trader y se enfrenta a su miedo respecto a la operativa y ¡pum! Quema su cuenta. Tal vez hay otro trader que dice, ok, voy a enfrentar el miedo, pero enfrentarlo ¿cómo? O sea, se empieza a cuestionar. Entonces, a lo que voy. Cada quien lo va a entender de forma diferente. Y es que ese es el detalle de la psicología. No todos los consejos funcionan para todos. Ese es el principal punto del por qué, pues no digo, no generalizaré, pero sí es que es evidente. Ese es el principal punto por el cual los libros de trading, principalmente de psicología, por lo regular son muy buenos, hay mucha sabiduría ahí, pero por lo regular no sirven, porque si sirvieran del todo, pues mira, es muy posible que ni siquiera necesitarías ver este video o estar en este seminario, o muy posiblemente tu cuenta de fondeo ya la habría llevado a un punto muy interesante, ¿vale? Entonces es muy interesante esa parte. Entonces, para poder entender más allá la psicología, tenemos que entender los sesgos psicológicos. Y tú debes de saber que los sesgos están caracterizados principalmente por el miedo, por la necesidad personal, por el ego y la codicia. ¿Puede haber más factores? Definitivamente sí puede haber más factores, pero estos cuatro son los principales, ¿vale? Si tú te logras en este momento, al final de este seminario, identificar uno de estos y decir, pues a ver, tal vez yo miedo, pues miedo no tengo. Necesidad personal, pues tampoco, me va bien. Ego, híjoles, que ahí tal vez sí me va mal. ¿Por qué? Porque no puedo permitir una pérdida. Ya, eso es ego. Codicia. Pues ego no tengo, pero sí, siempre quiero ganar más. Y cuando intento ganar más, termino saboteándome. Bueno, ahí lo tienes. ¿Ya viste? Entonces son cuatro diferentes sesgos psicológicos. Si tú tienes al menos uno de ellos, pues, bueno, mejor dicho, es muy seguro que tú tengas al menos uno de ellos. Pero si tú tienes por lo menos tres de ellos, hay mucho que trabajar, ¿vale? Y es justo lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a hablar primero del miedo, ¿vale? Este punto es muy, muy vital porque vamos a ser muy realistas. El mercado financiero da miedo, o sea, así seamos muy hombres, muy machos, muy las mejores mujeres, no sé, traders de todo tipo, el mercado da miedo. O sea, quiero que vean, por ejemplo, las noticias o el movimiento de volumen o de liquidez el primer viernes de cada mes en las nóminas no agrícolas y vas a ver que a veces esas noticias están de miedo, ¿vale? Entonces, ¿pero por qué miedo? Pues, ¿por qué tener miedo en el mercado financiero? Vamos a responder así directamente. Pues porque, oye, Javier, pues puedo perder mi dinero, ¿eh? Y mi dinero, en este caso, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces me da miedo. Tal vez también, si yo soy un director de alguna academia de trading y tengo que dar el ejemplo a mis alumnos, pues me da miedo quedar mal en frente de ellos, ¿no? Porque probablemente van a pensar que yo soy un mentor malo y demás. O sea, dense cuenta, hay diferentes tipos de miedo. Entonces, aquí si yo vengo y te digo en este momento, tú tienes miedo en el trading, pues bueno, enfréntalo. Si tú tienes miedo, bueno, contrólalo. Son respuestas completamente absurdas, con todo respeto. O sea, no se puede decir una respuesta absoluta en el miedo. Y te voy a dar la clave de cómo yo superé el miedo en esta parte. Y no te voy a mentir, me tardé años, más de 3 años en poder comprender por qué tenía miedo y por qué lo pude vencer. Y bueno, esto sí he tenido la fortuna de enseñárselo a muchos de mis tanto estudiantes, analistas, etcétera, ¿no? Mira, el miedo va más allá. Es muy posible, o mejor dicho, todos, vamos a ser sinceros, ¿vale? Todos los adultos tenemos un trauma que tal vez de niño me dio miedo a la película ese del payaso y me daba miedo a bañarme, o que me daba miedo a la oscuridad, o que de plano tuve problemas familiares, o crecí con ciertos traumas, crecí con ciertas inseguridades, o de plano fui un bravucón cuando fui pequeño y yo era el que le pegaba a la gente. Todos tienen un trauma, ¿vale? Entonces, ese es un punto interesante que tal vez ustedes digan, ajá, ¿y qué tiene que ver estos traumas con el trading? Pues mira, lo tiene que ver todo, porque si tú estás haciendo trading y ya eres un trader con más de 7 meses de experiencia por lo menos, pues idealmente más de un año, que es el estándar que dices, ya cuando alguien está aquí más de un año es porque ya está dentro del negocio.
Antes, pues no, puede ser pura curiosidad. Pero si tú ya estás aquí, por lo menos con un año de experiencia, te vas a dar cuenta que estás dentro del negocio más difícil del mundo, ¿vale? Y también te lo comparto igual desde mi punto de vista, desde la experiencia. Cuando yo escogí estudiar ingeniería en aeronáutica, fue primero porque pues, me encantaba la aviación. Bueno, me encanta, pero en un sentido más personal, más no laboral y demás, o sea, muchos motivos, ¿vale? Pero también uno de los factores que me llevó mucho es de que se supone que lo que es la medicina y la ingeniería aeronáutica, aeroespacial, incluso nuclear, son como que de las carreras más difíciles del mundo, ¿no? Entonces, un poco de ego, sinceramente, cuando yo era más joven. Y bueno, cuando yo me encuentro con el trading, que ya igual en su momento habrá la oportunidad de que yo les comparta esa experiencia de cómo es que yo llegué aquí, hice ese cambio tan radical de aviación a finanzas, pues bueno, cuando yo encontré el trading, me di cuenta que en efecto, mucha gente me decía, es que este es el negocio, la carrera, el oficio, como lo quieras llamar, más difícil del mundo. Y yo dije, por favor, si yo ya empezaba a duras penas y dominaba que ecuaciones diferenciales, que pues todas las vertientes de lo que es el cálculo, las matemáticas, mecánica de fluidos, termodinámica, yo dije, finanzas son solamente sumas y restas. Y sí, hasta cierto punto sí, pero ¿qué es lo que realmente hace que esto sea el negocio más difícil del mundo? Que este negocio va a sonar bien raro, pero es verdad, ¿eh? Lo que ellos creo, ¿no? Es verdad. Este negocio es espiritual, es muy, muy espiritual. ¿Y qué quiere decir esto? Que es emocional. Este negocio es completamente emocional. No hay ningún otro oficio, carrera, trabajo, profesión, lo que tú quieras, que involucre más las emociones aquí. Incluso los médicos, que son gente que, bueno, todos respetamos mucho porque pues, aquellos que sí son muy buenos y demás, pues hacen todo lo posible por salvar vidas, principalmente cuando están pues, en el quirófano. Imagínate los nervios, ¿vale? Pero a medida que pasan los años, pues el cirujano pierde ese miedo, ¿vale? Pero el trader jamás pierde el miedo, jamás lo pierde, porque siempre hay algo de por medio que se pierde. Cuando el médico está a punto de hacer una operación a un paciente, antes de ello, la familia tiene que firmar un documento en donde dicen, haremos todo lo profesionalmente posible, pero si no sale bien, básicamente ya no es nuestra bronca. Aquí en finanzas no, aquí todo está de por medio. Tu reputación, tu capital, el capital de tus clientes, todo, ¿vale? Entonces aquí es natural que el miedo nunca va a desaparecer. Pero ¿cómo lo fui superando yo? Con todas estas variables que te acabo de compartir, te vas a dar cuenta que es muy extenso este ecosistema del miedo. Entonces, partiendo de que todas las personas tienen un cierto trauma, ahí está la clave, trader. Y es súper interesante porque esto no te lo dice nadie, ¿vale? Yo te lo comparto desde la perspectiva que a mí me ha dado la experiencia de incluso poder llegar a gestionar lo que es una firma de inversión privada, incluso al momento de poder generar alianzas y pues también estar en la parte de brokeraje. Entonces, el miedo es vital, pero nace principalmente de un trauma. Y te voy a compartir a grandes rasgos cuál fue el mío. Mi trauma personal, voy a ser muy, muy franco, porque aquí, si tú no eres franco contigo mismo, nunca lo vas a superar, ¿vale? Así lo enfrentes y así te avientes al mercado, así no funciona esto. Tú tienes que identificar cuál es la vaina, la cosa, la onda que está mal contigo. Y te das cuenta que aquí ya no es lineal el asunto. Yo no te puedo venir a decir, ah, si eres miedoso es porque eres cobarde. No, no, o sea, no, 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 así no funciona, porque cada quien tiene un trauma diferente. Entonces, el mío, ¿cuál fue? El mío es quedar mal. O sea, me di cuenta que desde pequeño a mí me ha afectado, bueno, me afectaba, mejor dicho, quedar mal, o sea, el qué dirán y ese tipo de cosas. Entonces, esos son los motivos, por igual, a aquellos que, bueno, ya me siguen de tiempo, pues notarán que la mayoría de las cosas que yo hago, diseño, produzco, dirijo, me gusta que sea como que muy, muy fit, es decir, que todo esté en su lugar, que sea bonito, que sea profesional, que sea constante, ¿no? Vale, pero eso es parte de... Pero tiene sus ventajas también tener ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo identifiqué ese miedo personalmente en mí, porque tú tienes que identificar el tuyo en este momento y tienes que ser sincero, si puedes incluso anótalo. Cuando yo, por ejemplo, lo identifiqué, pues dije, ok, me da miedo eso, estar mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aventarme más para, pues, si quedó mal, que no me afecte. No. ¿Sabes cuál fue
la cosa, y es muy curioso y de verdad, es que podría decirse que incluso me da pena, pero no, es que aquí hay que ser sinceros con uno mismo. Tuve que incluso llegar a tomar una especie de terapia en su momento porque me di cuenta que ese tipo de factores no solo estaban afectando mi negocio, mi trading en general, estaba empezando a afectar mi vida personal. Y el miedo, como viene acompañado principalmente de un trauma, tú trader que ya llevas más de un año en este negocio, no me vas a dejar mentir, estoy seguro que incluso has visto problemas en tu vida personal también. Y eso está bien cañón, ¿no lo crees? Y muchos, por ejemplo, familiares llegan a acuñar que dicen, no, a ti por culpa de ese negocio, por culpa de que tú quieres ser un trader, pues mira, ya te peleaste que con tu familiar, o ya te hasta dejaste de tu pareja. O sea, hay de todo, ¿eh? Pero eso es lo interesante. O sea, la verdad, no les voy a mentir, llegué a pasar por ello y hasta que tú llegas a tratarte incluso de forma profesional ese factor es donde empiezas a avanzar. Pero tienes que obviamente identificar el miedo relacionado al trading, porque pues, es imposible que todos tengamos más cosas, pero vamos a centrarlo en el trading, ¿vale? Identifica, tienes que ser muy, muy meticuloso en saber qué es lo que está pasando contigo en tu operativa, ¿vale? Yo lo identifiqué, me costó un buen de trabajo, pero lo logré. Y una vez que lo identificas, ya estamos de ganancia. Vamos al segundo sesgo psicológico, la necesidad personal. Este, en mis inicios, fue uno de los sesgos psicológicos que me hizo perder mucho, mucho dinero y grandes oportunidades, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Te voy a comentar o compartir un poco de mi experiencia como trader. Voy bien rápido para no quitarles mucho de su valioso tiempo. Cuando yo estaba en el aeropuerto, yo estuve trabajando, por ejemplo, bueno, yo soy de México, de la Ciudad de México, pero estudié en un estado que se llama Hidalgo. Ahí estudié en una universidad que estaba en la Facultad de Ingeniería, en Aeronáutica. Y bueno, ya cuando terminé la carrera, pues me fui a hacer prácticas en un lugar que se llama Airbus Helicopters y bueno, allá anduve, ¿no? O sea, pasaron un buen de cosas, pero voy al grano. Cuando yo estaba, digamos, en la carrera, porque pues muy, muy seguramente cada uno de ustedes tiene su propia historia laboral y demás, pero bueno, yo les compartiré la de un servidor. Pues me di cuenta que yo pensaba que al acabar mi carrera, pues ya se iba a ganar mucho dinero y demás, ¿no? Muchas veces sí se puede, pero muchas veces no. Entonces, independientemente de ello, pues para ir al grano, al grano, al grano, yo dije, quiero ganar tanto y veo que mi carrera no me lo permite y hay un buen de obstáculos y demás. Entonces, pues sí ocupo de emprender. ¿Vale? De ahí, bueno, conozco la parte financiera, pagué cursos de trading en el 2015, 2016, te estoy hablando. Todavía era una especie de discos, incluso ciertos cursos que compré. Me estafaron, obviamente. De ahí, por el 2016, a mediados, empezó a entrar muy fuerte lo que son los multiniveles de trading. Y bueno, te voy a ser bien honesto, algo que sí le agradezco mucho a mi carrera es de que la parte del razonamiento sí la desarrollé mucho, bastante. Y obviamente, pues cuando me presentaban ese tipo de negocios, yo decía, ah, compa, suena bien bonito, está bien atractivo, pero esto es pura vaina. O sea, estoy hablando de 2016, ¿vale? Y bueno, yo no caí en esos negocios, no te voy a mentir, sí me llegaron a traer en su momento, pero no, nunca me metí así como que, bueno, no voy a negar, pagué mi mensualidad en alguna ocasión, pero nunca hice el negocio, porque yo sabía que sí era estafa de la gente. O sea, no, yo no me quise ver a ver si eran muy buenos todo el servicio, era evidente la realidad, ¿no? Pero bueno, el punto es de que yo dije, si yo quiero dejar mi carrera, si yo quiero cambiar, porque sé que el trading sí deja, pero bueno, yo lo vi desde la parte de mercado de capitales en las acciones. Mi primer broker fue TD Ameritrade, o sea, un broker americano, donde mi cuenta inicialmente me pedían fondearla con $5,000, siendo uno humilde ingeniero en México, pues no, no ganaba tanto como para fondear una cuenta en ese entonces, de esa magnitud, ¿vale? Entonces, pues vaya, siempre hubo esa necesidad personal de decir, rayos, quiero salirme de mi trabajo para dedicarme al trading, pero pues realmente no se está dando de una forma tan factible. Entonces pasa el tiempo, arreglo muchas cosas, se fondean cuentas, encuentro oportunidades de negocio y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Llega un momento donde yo me solté, yo dije, voy a ahora sí a hacer trading, voy a vivir de esto, que eso es parte de
uno de los consejos que yo les podría dar, por mucho que posiblemente odies tu trabajo y demás, es muy, muy recomendable que no lo dejes. En mi caso lo hice y varias veces. Primero estuve en Airbus Helicopters, después estuve trabajando en Aeroméxico y bueno, yo dejé mi trabajo y ya en Aeroméxico ganaba un poquito más. Pero bueno, nunca dejen su trabajo, chicos. Dejar tu trabajo es el peor error que puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque reitero, si tú vienes a hacer trading con la mentalidad equivocada, ya valió. Ujú. ¿Cuál es la mentalidad equivocada? Venir a hacer aquí trading para ganar mucho dinero, para ser extremadamente libre. Eso muchas de las veces, y te voy a hablar más del 90%, no funciona. ¿Vale? Pero ahorita vamos a ver, a hablar por qué. Entonces, básicamente, si tú siempre tienes una necesidad personal a la hora de operar, que ese es precisamente el factor que a mí me hizo fallar muchas veces, como pues yo ya nada más dependía de mi operativa. Y pon tú, a veces al mes, yo sí me ganaba mis 300, mis 500 dolarcitos libres. Pues para ese entonces ya era algo considerable, ¿no? Ahorita ya no sirve de mucho por la parte de la inflación. Pero bueno, entonces llegó un momento en donde yo dije, bueno, a duras penas, desvelándome, haciéndome pues todo lo que puedo, pues ya me empezaba a ganar de mis 600 a mis $1000 mensuales. O sea, nunca fijos, eran variables, pero así lo hice por varios meses. Entonces yo dije, no, pues ya soy un fregón, soy el mejor, ya ahora sí puedo vivir de esto. Ajá, pero el estrés era muy alto. ¿Por qué? Porque siempre lo hacía por necesidad y no como inversionista, ¿vale? Porque tener una necesidad personal a la hora de hacer trading, a la hora de solicitar una cuenta de fondeo, a la hora de aventarte a un proyecto de gestión de capital, si tú tienes una necesidad personal, lamento decirte, trader, que tienes más del 95% de probabilidades de fallar y fallar feo, ¿vale? Cuando digo fallar feo, principalmente los que gestionan capitales de terceros, es endeudarse bien fuerte. Me llegó a pasar, ¿vale? Entonces, ¿a qué quiero llegar en conclusión con este punto? Nunca hagas trading por necesidad personal. Hay una famosa frase que dice, el que opera por necesidad, por obligación pierde. Y no es por culpa de la necesidad en sí, porque pues todo lo tenemos, ¿vale? Sin embargo, es porque el trading sí amerita una mentalidad específica. Eso sí es lineal, para que veas, ¿vale? Eso sí es lineal. ¿Cuál es la mentalidad específica? Venir aquí sin la intención de ganar. Ajá. Eso puede ser muy contradictoria. Pues tú puedes llegar a decir, oye, Javier, una firma de inversión pues necesita ganar dinero, incluso pues tú tienes una. Sí, sí, sí. Pero estoy seguro que has escuchado mucho la frase que dice, solamente invierte el capital que estás dispuesto a perder. En Latinoamérica esas palabras no generan sentido. De hecho, hasta duelen, incomodan, porque dicen, "Ah, es que pues, yo quiero ganar dinero, ¿vale? ¿Y cómo me vienes a mí a decir en este momento que tengo que venir aquí sin la intención de ganar? Y es que igual, a lo largo de los años, fue el gran zape, la gran bofetada que me dio la experiencia en este negocio y la vida en general. Hasta el momento en que yo dije, ya no lo hago por necesidad, sino lo hago simplemente por ver qué buena oportunidad de inversión, al menos de acuerdo a mi metodología en zonas de alta reacción, puedo obtener, es cuando de pronto dije, wow, pues, nunca había visto un flotante positivo de $20,000 corriendo, nunca había visto uno de 60,000, y bueno, así podemos ir un poquito más, ¿no? Entonces, yo dije, es que está bonito, pero ya no me afecta. Entonces, ese es el punto. Tú necesitas llegar a desprenderte de la necesidad personal, porque si tú sigues aprensivo a una necesidad indefinida, pues mira, no te lo digo yo, ve tus propios números. ¿Por qué crees que no avanzas? Porque hay una necesidad personal. Entonces, posiblemente tú puedes llegar a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo le hago? La realidad es de que no debes depender solamente de tu operativa. Ese es el trago más amargo que yo me llegué a topar, me llevé, cuando después de varios años dije, es que no manches, yo sí, no es por nada, pero me considero un buen trader. Por qué diablos entonces me está yendo mal? ¿Por qué? Y es que esa es la realidad. Hasta que yo dije, ya no lo hago por necesidad, fue cuando dije, a la bestia. Pudimos generar rendimientos muy buenos, em, aprovechar movimientos muy interesantes y por ende, pues poder despegar el business, ¿no? O sea, el negocio. Es muy irónico el asunto, ¿vale?
Ahora, es por la parte de la necesidad personal. Vamos a hablar de otro factor muy importante, otro sesgo psicológico muy, muy difícil, el ego, ¿vale? Probablemente muchos no tengan una necesidad personal, ¿vale? Porque igual conozco muchos traders que pues, ya son de dinero, no necesitan dinero, están aquí pues para hacer más dinero, ¿vale? Pero en este caso, el ego es lo que los hace perder consistentemente el dinero. ¿Qué es el ego? ¿Ok? Vamos a hablar acerca del ego. Por ejemplo, aquí ya vienen varios mensajes, bueno, un mensaje que dice, es mi problema, porque en efecto, el ego es, o sea, no puedo decir que es el peor de todos, la verdad, los cuatro son lo peor de todos, los cuatro factores que les estoy hablando, que es miedo, necesidad personal y este ego, y ahorita vamos a hablar del otro. ¿Vale? El ego básicamente es aquí donde entra la parte, vamos a llamarlo espiritual, porque igual también, cuando yo me refiero a espiritual no es porque seamos aquí super mega religiosos y demás, no, porque realmente este negocio es completamente emocional y las emociones están ligadas directamente a tu ser. ¿Vale? Entonces, no interesa realmente mucho cuál sea el tipo de creencia que cada uno tenga o si tiene o no tiene. No, mira, se respeta completamente, pero las cosas como son. Nosotros, al ser individuos pensantes, estamos compuestos por un ser, por eso sentimos y por eso a veces estas emociones nos llegan a dominar y no nosotros a ellas, ¿vale? Y ahora, mucho ojo aquí, cuando hablamos del tema de las emociones, muchas veces llegamos a leer en libros, por ejemplo, hay un muy buen libro que es de Daniel Goleman, que es de inteligencia, eh, ya iba a decir inteligencia artificial, pero no, es inteligencia emocional de Daniel Goleman. Es un muy buen libro, se lo recomiendo mucho, pero es muy similar a Trading en la Zona. O sea, hablan cosas muy buenas, pero no da la respuesta absoluta. Solamente te da una idea de qué onda con las emociones. Entonces, incluso ese libro no habla de lo que te voy a decir en este momento, pero sí lo he visto en muchos posts motivacionales y demás que dicen, controla tus emociones, contrólalas. Eso, lamentablemente, traders, ¿cómo le puedo decir? No es de que sea imposible, pero tampoco es posible. Es un tema extraño, eso del control emocional, porque somos humanos. Podemos controlarlas, sí y no. Vamos a decirlo más correctamente. Manejar. Yo le diría personalmente cómo es mi experiencia, porque créanme que he estado en muchas situaciones donde sí he tenido que manejar bien las emociones y no solamente de trading. Eh, Tú tienes que saber ¿cuál es el término? Tienes que saber cómo dirigir, ese es el término, dirigir tus emociones. ¿Por qué? Porque tú controlas las emociones, es como si tú pudieras verla tangiblemente y agarrar tus dos manos y sostenerlas. Eso es controlar, ¿vale? Eso es decir, a ver, aquí te me estás miedo, aquí te me estás ego, lo que tú quieras. Aquí te me estás. Las emociones no se pueden todo el tiempo controlar. O sea, todo el tiempo no las puedes controlar, porque controlar hasta cierto punto es eh, de, ¿cómo se le llama? Reprimir. Si tú reprimes emociones, lamento decirte, trader, que te vas a enfermar. El trading, cuando lo estás reprimiendo las emociones que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que estoy seguro que tú has vivido. Pon tú, supongamos que te sobreapalancaste en algún trade, a propósito o sin querer, pero no lo cerraste, ¿vale? Entonces ahí es donde si tu trade va a favor de ti, ya sea compra o venta, la emoción empieza a subir, pero no es felicidad, es como una especie de codicia, de dices, sí, 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 estoy ganando, estoy ganando, estoy ganando, ¿vale? Pero es una emoción. Pero ¿qué pasa cuando empieza a ir en contra? Porque estás medio sobreapalancado. Estoy seguro que tú has vivido esa experiencia. Estoy completamente seguro que lo has vivido. El estómago te empieza a doler, empiezas a sentir como que un calor o no, como un frío, mejor dicho, un sudor frío lo empiezas a sentir, ¿vale? Y si tú lo controlas, si tú lo reprimes, se te queda adentro esa emoción negativa. ¿Y qué crees? Eso es otra cosa que no te dicen de este negocio. Las principales causas de enfermedades que provoca este negocio son gastritis, ese tipo de cosas, incluso tensión nerviosa, ansiedad, porque, oye, no manches, o sea, ese sudor frío está de la fregada y estoy casi seguro que muchos ahorita lo están sintiendo nuevamente o lo han vivido. Entonces, si tú te das cuenta, controlar eso es reprimirlo, ¿sí? Y el ego va por ahí.
porque el ego tiene, muchos buenos traders tienen este problema del ego, que ya son buenos, ¿vale? Saben que saben su metodología, saben que son buenos, pero no son capaces de cerrar un trade. Son ya buenos incluso gestionando el capital, o sea, la gestión de riesgo, vaya, pero no son capaces de cerrar o piensan que el trade se va a ir súper a las nubes en una compra o se va a ir al infierno en una venta. Posiblemente sí, pero no a corto plazo. Y cuando menos te das cuenta, el trade se te regresa, te toca stop loss o break even y después ya se cumple tu análisis, ¿no? Entonces, como vas acumulando ese tipo de experiencias constantemente, pues dices, mejor ya no le pongo un stop loss o mejor lo dejo ahí y vas perdiendo consistentemente, ¿vale? Pero bueno, ¿a qué es lo que voy? No tienes que reprimir esas emociones. Y ese es uno de los puntos fundamentales de dominar el ego. Tú tienes que dirigir esas emociones. Te voy a dar un ejemplo en este momento. Si tú empiezas a sentir ese sudor frío por X o Y razón, porque te voy a ser bien honesto, si eres un excelente gestor de capital, o sea, no necesariamente que le manejes capital a terceros, tu propio capital incluso, tu cuenta de fondeo, lo que tú quieras, si eres un excelente gestor de capital, no tienes por qué de un 100% ni siquiera un 30% sentirte ansioso. ¿Por qué? Porque sabes que no va a pasar nada, pero vamos a ser honestos. Esa emoción es bien difícil de hacer que se vaya. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Supongamos que sientes otra vez ese sudor frío. Tú no tienes que controlarlo, no tienes que reprimirlo, tienes que dirigirlo. Y te voy a dar, reitero, un ejemplo bien burdo que a mí me pasó. El ejercicio está directamente ligado a la parte del manejo emocional, ¿vale? En la parte del ego ni se diga, ¿vale? Porque quiero que me digan en este chat, en este momento, cuáles son sus principales problemas de ego. Llámese, si no puedo cerrar un trade, siento que si no abro más trades soy un perdedor, no sé, digan lo que ustedes quieran en el chat o en los comentarios, ¿vale? O lean los comentarios, porque obviamente este video va a estar en redes sociales. Entonces, te voy a compartir mi experiencia de cómo fui aprendiendo a manejar las emociones, porque reitero, si las controlas, te vas a enfermar y no vas a ver algo positivo. Si las manejas, las puedes, ¿cómo le podríamos llamar? Conducir, las puedes dirigir hacia otros lados. Es como, por ejemplo, las personas que en este caso sufren de ira extrema. Son excelentes boxeadores por lo regular o excelentes deportistas de alto rendimiento. La gente que por lo regular tiene problemas de ira. Entonces, si tú tienes problemas de ira, una gente que no lo maneja, que no le pone importancia a su manejo, a su inteligencia emocional, pues va a ir y se va a desquitar con su pareja, con su familia y con el vecino y va a andar mentando mamás, ¿vale? O sea, para quienes no son de México, va a andar ahí gritando y haciendo cada cosa, ¿vale? Pero para aquellos que lo logran canalizar, esa es la palabra que estaba buscando, quienes logran canalizar esas emociones, van y las sueltan en alguna otra actividad. Ese es uno de los factores para que tú controles tu ego, ¿vale? Tienes que ir a soltar esas malas, vamos a llamarlas como son, malditas emociones. ¿Y por qué malditas? Porque son las principales que te hacen perder un buen de dinero. Y peor que eso, te hacen pensar que eres un mal trader cuando realmente no lo eres. Eres un mal canalizador de emociones, pero no necesariamente eres un mal trader. Eres un pésimo canalizador de emociones, pero bueno, ve, es algo que yo puse en un post. No es de que seas un mal trader, es muy posible que estás confundiendo las cosas. Entonces, cuando tú sientes ego de que dices, es que no puedo cerrar el trade, tú tienes que entonces trabajar esa fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad, o que dices, no puedo cerrarlo, o no puedo hacer eso, quiero tener la razón siempre, implica que no hay humildad. ¿Vale? Entonces, si nosotros canalizamos, tienes que identificar bien esa emoción. Por eso te digo, la mayoría de las respuestas aquí no son lineales. No es como X es igual a 2 y aplícalo y ya va a ser consistentemente rentable. Así no funciona. Tienes que identificar qué tipo de emoción negativa te suelta el ego. No, pues que siempre quiero tener la razón. Ajá, ¿por qué? O sea, velo, aplica el método socrático en tu vida. ¿Por qué quiero tener siempre la razón? Pues porque quiero ser superior a los demás. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y muchas veces te vas a dar cuenta que principalmente la parte del ego es porque está acompañada del primer punto del miedo, un trauma personal.
Quiero siempre tener la razón posiblemente porque tal vez en un pasado alguien me hizo sentir muy inferior. Tal vez alguien, este, mencionan que por su signo zodiacal, independientemente de ello, porque alguien te hizo sentir inferior. Esa es la verdadera razón del ego. El ego está directamente acompañado del trauma de que te sientes inferior. Y no te voy a juzgar, ¿eh? O sea, la verdad, yo lo he vivido. Mi ego era horrible. Y hasta que la vida me prendió y me zarandeó, fue donde dije, no tengo tal vez que siempre sentirme menos que X o N motivo o razón. No. Entonces, esa es la parte también de que debes de autoconocerte, ¿vale? Por ejemplo, aquí menciona Luis Islas. Me cuesta aceptar pérdidas y no aceptar pequeñas pérdidas terminan perdiendo más. Bueno, eso no es ego realmente. Bueno, tal vez sí, sí, viene acompañado del ego definitivamente, pero ese problema que tú mencionas tiene una solución muy, muy práctica y ahorita se las voy a compartir, ¿vale? Pero hay problemas más fuertes, por ejemplo, el que nos comparte con mucha confianza, por ejemplo, Randy. Quiero tener la razón siempre. Y no solo él, estoy seguro que muchos de ustedes también, pero reitero, o sea, sin humildad no hay progreso, ¿vale? Entonces, cuando tú sientes ese como coraje, porque vamos a ponernos como son las cosas. Cuando yo siento que quiero tener la razón, se deriva una emoción fuerte, un fuego interno, hasta cierto punto, hasta con enojo. Tienes que canalizarlo. Oye, sí, pero tengo el trade corriendo y en negativo, tal vez en menos $3,000. ¿Cómo diablos voy a canalizar eso, Javier? Bueno, la realidad es de que si tú previamente empiezas a trabajar lo que es tu humildad, ¿qué es la humildad en este caso? Si yo digo que soy humilde, ya no soy humilde. Eso sí es algo real, ¿eh? Entonces, la humildad en este caso va más acompañada de lo que es la aceptación. Tienes que aceptar muchas cosas, tienes que aceptar que dices, sí, quiero aspirar a las grandes ligas, quiero aspirar a esto, pero también soy realista y tengo los pies en la tierra, sé que estoy aquí y sé que me falta aquello. Cuando tú aceptas eso, no te estás dando por vencido y no estás siendo un mediocre, todo lo contrario, estás siendo alguien maduro o madura, alguien que está creciendo, porque acepta las cosas y aceptar las cosas es un proceso. Tienes que hacer ejercicio de aceptación, ¿vale? Pues bueno, puedo dar más ejemplos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar en esta parte. Entonces, reitero, lo que menciona Luis Islas también con mucha confianza que nos comparte es de que se me cuesta aceptar pérdidas y no aceptar pequeñas pérdidas, termino perdiendo más. Eso es real, sí viene acompañado del ego, pero ese es un punto que vas iniciando, si no me equivoco, con ese tema del ego, porque esto tiene una solución muy, muy buena, pero tiene que ver con los números que ahorita te voy a compartir más adelante. Ok, y finalmente el último sesgo psicológico es la codicia. Supongamos que tú ya dominaste el ego, ya dominaste tu propio miedo, no tienes una necesidad personal. Pero de pronto dices, no me vendría mal otros $50,000 a mi cuenta, o no me vendría mal otros $500 a mi cuenta. Cuando tú tienes ese pensamiento de decir, híjole, mira, le voy a poner, no, no, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tú estás corriendo, no sé, Nasdaq, tienes una compra en Nasdaq, o tienes una compra en Forex, que es en el eurodólar, qué sé yo, y de pronto tú tienes un objetivo pequeño y el precio ya va a tocar tu take profit, y de repente, pues le quitas el take profit porque dices, no, es que yo lo estoy viendo en 30 minutos, pero si lo veo en semanal, va a subir un buen. Eso ya es codicia. Cuando tú empiezas, vamos a empezar a identificar de dónde viene la codicia. La codicia en el trading empieza o parte desde que empiezas a jugar con tus marcos temporales de forma equivocada, ¿vale? Si tú estás, algo que yo le enseño mucho a mi gente, a mis estudiantes, a mis analistas en general, les digo, si tú estás haciendo un análisis en 4 horas, parte de 4 horas, porque obviamente si tú vas a analizar en 4 horas, pero no vas a operar en 4 horas, vas a operar en un marco temporal más pequeño, porque ese es pues, parte del secreto del trading. Tener una perspectiva amplia
pero en una perspectiva pequeña, colocar ahí las operaciones para que tu stop loss no sea muy grande, tu gestión sea más apropiada y demás. Pero ¿qué pasa si tú analizaste en 4 horas y en 15 minutos colocaste ahí un trade hasta de precisión muy bonito y la fregada? ¿Qué pasa? Tú analizaste en 4 horas, tu trade ya está corriendo a favor, pero de pronto te vas a marco diario y dices, no, es que como que va a subir más esta compra que tengo. Entonces, cuando llega ese proceso que ya te está saltando ahí, la regla del trading, que es, ya estás entrando en este término de la codicia, estás entrando en la parte psicológica de este sesgo. Y de repente, cuando tú dices, ya quité el take profit que yo tenía inicialmente y de pronto el precio empieza a subir más, y dices, oh, genial, estoy ganando más, es más, hasta le meto otra compra en esa velota, ¿no? Que está subiendo. ¿Y qué pasa después? ¡Fum! Se te regresa el precio. Y aparte de que sales en pérdidas, sales frustrado y dices, soy un pésimo trader, te empiezas a juzgar bien cañón. Y ahí es donde volvemos a empezar de nuevo. Es que ya iba bien, pero la codicia me ganó. Ahí no fue ego, ahí fue codicia, si te das cuenta. Y eso igual muchos lo hemos pasado. ¿Sale? Entonces, hasta este punto hemos abarcado lo que son 4 diferentes puntos y sesgos psicológicos, ¿vale? Identifica el tuyo, identifica en cuál estás en este momento. Y yo ya te dije, no hay una solución lineal, no hay una solución absoluta. Es de que esto es de profundizar. Es la única forma de dominar el psicotrading. No te lo comparto, no te lo digo porque yo lo creo o porque yo lo digo, yo Javier Castillo, no, te lo comparto desde, es algo que sí estoy muy agradecido por la firma de inversión privada y la gestión de muchas estadísticas de traders, te lo digo desde los números, o sea, las cosas como son. Aquí también lo que siempre le comparto a mi gente es, no puedes hacer trading imaginando, es que yo me imagino que el precio va a llegar acá, no puedes hacer trading creyendo, es que yo creo que va a caer, no puedes hacer trading teniendo esperanza. Espero que sí suba, espero que sí caiga. No, aquí no puedes ni creer, firmar, ni imaginar, ni tener esperanza. Es más, te lo voy a decir así bien crudo como es. Yo tengo creencias espirituales muy, muy presentes, pero pues eso es una parte. Pero algo que he entendido es de que en este negocio, va a sonar feo, ¿eh? Cuando tú estás operando, no puedes tener fe, ¿vale? Así de crudo, así de feo es este asunto. Aquí tú no puedes tener fe. ¿Por qué? Porque el mercado no es un ente espiritual, ¿vale? Es un ente emocional, sí, pero no necesariamente espiritual, así que una divinidad, vaya, es el término. Aquí no, tú no puedes tenerle fe, ¿no? Yo tengo fe que sí va a subir el precio. No, eso es ya apostar. Cuando tú empiezas a tener esperanza y tú empiezas a tener fe de que va a subir el trade o va a bajar, eso ya es apostar, ¿vale? Y estás entrenado dentro de la codicia. Aquí tú tienes que ser completamente frío. Ahora, en tu vida personal, claro que la fe es grandiosa, de verdad, pero en el trading es asesina. Aquí tú no puedes tener nada de creencias en general. Tienes que ser frío y tienes que ser estadístico, ¿vale? Entonces ahí viene parte de la solución de que dice que aceptar pequeñas pérdidas, no aceptarlas, te vienen pérdidas más grandes. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo dominas la codicia? Esa es la gran pregunta. Y aquí tal vez, pues voy a herir un poco tu orgullo, con tu ego, pero las cosas como son, con objetivos. Si tú tienes objetivos trader, vas a dominar la codicia. Así, así de claro, ¿vale? Y te comparto esta quote, es esta frase. No saber cuándo parar te llevará a... Literal. Si tú no sabes cuándo parar, vas a ser tarde o temprano. Y reitero nuevamente, no solo porque lo diga yo. A mí me encantan los números, porque los números de verdad no me dan a mí la razón, pero le dan la razón al progreso en general de cualquier persona. Los números. Supongamos que tú compraste eurodólar en 1.10 y de repente tu take profit está en 1.15. O sea, tú ya tienes ahí una cantidad considerable de pips. ¿Sale? Entonces, tú sabes ya cuándo parar, que son en 50 pips, por ejemplo. Supongamos burdamente, tengo el número exacto, 50 pips. Y llega otro trader y te dice, uy, no, trader, por ejemplo, uy, no, Randy, no, Elías, no, no, Javier. Por 50 pips yo no hago trading. Yo voy por los 100, 150 o más pips. Eso es porque no saben parar.
supongamos tú sí sabes cuándo parar y tu take profit fue en 50 pips o en 30 pips, lo que tú quieras. Y aunque el precio se fue todavía más para arriba, no sientes esa frustración. Si tú ya no sientes esa frustración, ya sabes cuándo parar. Porque te vas a dar cuenta que el precio sí puede seguir subiendo si tú tienes compras, por ejemplo, pero vas a darte cuenta que vale más volver a capitalizar de corto plazo para que después optes por pues, volver a comprar, pero igual en una zona de bajo riesgo, ¿vale? Eso es saber cuándo parar. No saber cuándo parar es cuando esos típicos análisis que pones un buy limit, sell limit o una compra o venta a mercado y tienes un take profit súper enorme. Es más, vamos a verlo aquí. Mira, ve, de hecho es una compra que tengo en el oro. Uy, casi me mata, pero bueno, ahí yo ya tenía una gestión de riesgo. Cuando no sabes cuándo parar, traders, por ejemplo, que tú tienes un take profit así, de esta magnitud. Tener un análisis así, traders, de verdad, no te puedo decir que no se vaya a cumplir. Muchas veces sí se cumple, pero bueno, más del 80% no pasa así tan bonito, ¿vale? Más bien, si tú eres de los que pone un análisis así con un super take profit, estás directamente destinado a vivir un periodo de horas o incluso días en extrema ansiedad. O sea, la mayoría. Y me puedes llegar a decir, no, Javier, ¿por qué? Porque yo soy un swing trader. Ok, órale, eres un swing trader. Y está bien, te felicito. El problema de ser un swing trader con algo así es de que el precio mira, empieza a subir hasta por acá y de repente pasa una noticia y llega hasta por acá. Pon tú que no te saca ni en break-even ni en stop loss. Pero ¿cuánto tiempo tú estuviste esperando acá para que después el precio se te regresara? Mira, no te lo digo porque yo lo diga, te lo digo como es. Esto no es negocio. Si tú estás esperando varios días en un trade que estás ya bien positivo y de la nada en una fundamental se te regresa, aunque vuelva a subir, quiero y lamento decirte que ya desperdiciaste un día ahí. El tiempo no regresa, el dinero sí. Llévate eso, el tiempo no regresa, el dinero sí. ¿Sale? Entonces, yo sí tengo ese conflicto con el swing trading, que sí yo tiendo a veces ser un swing trader, un holder también, tanto de acciones, índices, incluso de criptos, pero no me gusta. Yo prefiero capitalizar porque cuando lo reitero, tú estás a cargo de un fondo de inversión o lo que tú quieras, ya sea privado, como lo manejes, hasta aquí se come de rendimientos. No se come de mandarte en el Instagram un screenshot de un super trade. No, aquí se trata de capitalizar constantemente. ¿Sale? Entonces, de ahí va la parte de los objetivos. Y los objetivos, para plantarlos correctamente, tienen que ir directamente ligados a algo que se le denomina un plan de trading. Y muy seguramente, pues muchos de ustedes ya han escuchado lo que es un plan de trading. Pero aquellos que han profundizado dicen, sí, sí, pero he buscado planes de trading y pues nomás no sé qué template o cómo es la plantilla de un plan de trading. También ahí donde sí, muchos sí coincidimos. Muchas personas te pueden llegar a compartir que el plan de trading es individual. O sea, entre menos variables, mejor. Un plan entre más sencillo es mucho mejor, ¿vale? Pero pues todo depende cómo tú lo lleves, ¿no? Entonces, lo que yo sí te voy a compartir, un plan de trading, al menos de un fondo de inversión, es así. Tú debes de tener, déjame aquí, anoto, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos más de una hora. Bueno, si te interesan mucho estos temas, estoy seguro que no se te serán odiosos, de hecho son muy interesantes. Entonces vamos a continuar. Espero no interrumpir mucho de su valioso tiempo, de verdad. O que si estás llegando hasta este punto del video, estoy seguro que estás llevando mucho valor agregado. Vale, dentro de un fondo de inversión, lo mínimo que debe de haber en un plan de trading es esto. Tú debes de establecer, vamos a poner esto como uno, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 variables. ¿Sale? Entonces, primero, tú debes de tener una meta a largo plazo. ¿Vale? Entonces, esto ya va acompañado. Esta es la solución también, en parte, para tu ego o la codicia. ¿Vale? Porque, reitero, todos los traders tenemos un ego de la fregada. Y hasta cierto punto es comprensible. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuántos traders tú conoces ahí en donde tú vives?
Pues no, no hay. Entonces es natural tener un ego bien feo. Pero no, o sea, hay que ser humildes, no hay que tener ese ego, porque si no, sí te va a llevar a la pérdida. Bueno, entonces, debes de tener metas a largo plazo, primero, antes que nada. Debes de tener una gestión de riesgo. Te vamos a explicar un poquito más acerca de cada uno de ellos. A ver, no sé, creo que me están mandando un mensaje, no. Debes de tener una gama de análisis. Debes de eh, dominar los números, que son los ciclos operacionales. Debes de tener metas a corto plazo, que son las pequeñas victorias, y debes de tener una estrategia operacional. Nótese el orden de estos factores. Tú me puedes llegar a decir, ¿el orden de los factores altera el producto? La realidad es de que sí, en el trading sí altera el producto. Si tú primero te vas por la estrategia operacional, oye, es que ahí tengo un conocido que opera trading de precisión bien genial, vieras cómo están sus trades bien precisos, yo quiero eso. Órale, es súper atractivo. Eso, lo que tú quieras. Oh, mira, tengo este conocido que tiene un robot bien bonito, bien genial, lo quiero. Va. Si tú te vas primero por la estrategia operacional, no hay tanto problema, pero mira cuántos puntos te está soltando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en este caso si lo hacemos como debe de ser? Así tú tengas $100 inicio, ¿vale? O $1,000, lo que tú tengas. Si tú tienes una meta a largo plazo que dices, ok, de enero a junio, pues, no sé, supongamos, yo quiero hacer $5,000, por ejemplo, o 50,000, o lo que tú quieras. Una meta a largo plazo, que en este caso, pues no es tan a largo plazo, 6 meses, es prácticamente mediano plazo, ¿vale? Pero bueno, reitero, hay que comer, entonces vamos a poner que medio año es una meta ya a largo plazo. Quiero hacer 5K. Con eso me doy por bien servido. Sé, ok, si estás siguiendo o si vas a seguir las, ¿cómo le podemos llamar? Si piensas aplicar parte de la experiencia compartida en este seminario, pues te vas a dar cuenta que has seguido diferentes pasos. El paso número uno, no depender solamente del trading, porque eso te va a dar una mental y no caer en la necesidad personal. Entonces, si ya estás siguiendo ese punto, entonces si yo en 6 meses consigo 5K, puedo avanzar. ¿Por qué? Porque es tu meta a largo plazo. O este es un ejemplo burdo, ¿eh? Puede ser 50,000 o que quieras. Vale, entonces ve, no estás metiéndote en estrategia operacional, no estás pagando cursos, no estás haciendo nada. Ahora, pagar un curso no es malo, pero no es el primer paso, ¿vale? Primero establece una meta, tienes que saber hacia dónde te diriges. Porque reitero, muchas veces es posible que tú incluso ya seas rentable, que tú ya seas un buen trader, pero no lo sabes, o sea, no te estás dando cuenta de ello. ¿Por qué? Porque te estás saltando pasos y es natural. Tal vez ya puedes levantar pesas de 30 kilos, qué sé yo, pero pues no te das cuenta que incluso ya tienes la capacidad de correr, pues más también, ¿no? Entonces, bueno, primer punto, tienes que establecer una meta a largo plazo. Segundo punto, tienes que establecer una gestión de riesgo. ¿Y cómo es la gestión de riesgo? La gestión de riesgo viene acompañada de los ciclos operacionales. Que tal vez tú digas, ¿qué diablos es eso, Javier? Bueno, ahorita te voy a compartir. Este es un tema hermosísimo. Ciclos operacionales. ¿Por qué? Porque si tú dominas los números, no va a pasar lo que con mucha confianza nos compartió en este caso Luis Islas, que dice, me cuesta aceptar pérdidas y por no aceptar pequeñas pérdidas terminaba perdiendo más. Es algo que pasa muy común, ¿vale? Pero esto tiene que ver con los ciclos operacionales. Entonces, ya una vez que establece la gestión de riesgo, ¿qué es esto? Es decir, si tengo inicialmente $1,000, pues nada más voy a agarrar lo que es el 10% de esa cuenta. Nada más voy a ocupar el 10% y de aquí no me voy a pasar. Es decir, yo solamente tengo permitido perder $100 de los $1,000. Eso es establecer una gestión de riesgo, caballeros. Y señoritas traders, si nos acompañan aquí, damas, ¿vale? Entonces, esa es la gestión de riesgo, es establecer parámetros desde un inicio y no moverlos, ¿vale? Sí, tengo $1,000, net, tú tienes $100. Así tienes que verlo, así bien frío, ¿vale? Gama de análisis. Tienes que establecer eh, ahí es lo que iba. Por ejemplo, aquí nos comparte un trader, bueno, no dice el nombre, pero dice los horarios a operar. La gama de análisis es muy importante porque tú tienes que decir qué gama o qué clasificación voy a estar, en qué me voy a meter básicamente. Voy a operar Forex, voy a operar acciones, voy a operar futuros, voy a operar commodities. ¿Qué voy a hacer?
Y una vez que lo haga, ¿cuál va a ser mi horario de trading? ¿Vale? Oye, me voy a aventar la, ¿cómo se le puede llamar esa? La suicida, que es operar pura sesión de Londres. Caballeros, no lo hagan. Sé que están en México o en Latinoamérica, no dependan de Londres, por favor. Es perjudicial para la salud a largo plazo. Y créanme, es mejor también dominar una metodología en donde en sesión de Tokio programes tus operaciones y en Londres, pues que se den, o incluso en Nueva York, ¿vale? Pero bueno, sí, debes de establecer horario de trading, que puede ser en la madrugada en sesión de Londres, si es para CFDs, principalmente en Forex, debes de establecer que sea para sesión de Nueva York, o en este caso de Tokio. Si me preguntan cuál es la sesión que por lo regular yo analizo, yo pero puro Nueva York y Tokio. Por lo regular en Nueva York, pues incluso en el canal de Telegram se han dado cuenta que pues todos los análisis que yo comparto pues son de un servidor, o sea, son míos. O sea, es que mi tiempo libre, por lo regular los martes o miércoles, tiendo a compartir ahí un análisis. Podría compartir más, pero bueno, puede ser perjudicial. No me gusta que pues la comunidad de señales y demás, es más bien para que sepan que sí se puede, ¿no? Entonces, vaya, establece tu gama de análisis, ¿vale? Ya te expliqué más o menos cómo yo lo hago, pero pues depende más bien cómo tú lo hagas, ¿sale? Entonces, después, ciclos operacionales, dominar los números, que esto ahorita es un tema muy importante y ahorita vamos a ir para ello. Después tienes que tener metas a corto plazo. ¿Qué es una meta a corto plazo? Tú tienes que decir a la semana cuánto capital tengo que generar, ¿vale? Oye, Javier, pero es que este es un negocio impredecible, no puedo saber con exactitud cuánto voy a ganar. Bueno, pues para quienes tengan la curiosidad, si se meten a www Vision Capital en la parte de servicios donde dice PDA, que es Programa de Analistas, entonces el PDA, eh, se van a dar cuenta que nosotros damos la oportunidad de fondear traders, porque al tener nosotros lo que es una mesa de capitales privada, pues realmente, pues de nada más gestionarlo, tal vez un par de analistas e incorporar nuevos elementos al equipo, es grandioso. Pero para ello es un proceso, pues, un poco tardado, realmente, las cosas como son, ¿vale? Pero a quienes logran pasar ese proceso, pues se les fondea un capital, se les da lo que es un equipo, probablemente computadoras, una estación de trading, o sea, sí los armamos bien, ¿vale? Entonces, incluso estamos viendo la posibilidad de pagar por parte de PFX, eh, lo que son incluso salarios a los mejores analistas, porque pues realmente te digo, siempre funciona más cuando tú no lo haces por necesidad, sino también, y a quién le gustaría tener, en este caso, pues esa parte fija. Entonces, esa opción está gratis para todos realmente, ¿vale? Pero bueno, en el PDA nosotros establecemos algo que es una meta semanal, pero no en la fase uno sino en la fase 2, ¿vale? Pues son tres fases, ¿vale? Ya con mucha calma ustedes lo pueden leer en la página. Entonces, en la fase 2 tienen metas semanales. Por ejemplo, se les da una cuenta demo de $1,000. Primero en la fase uno de $5,000 y en la fase 2 de $1,000. ¿Por qué? Porque eso es con lo que inician cuando les damos dinero real. La gente que empieza a dominar sus $1,000, pues ya sin problema después se les puede dar hasta 10,000, ¿no? O un poco más. No, aquí les decimos las cosas como son. Aquí eso de la falacia de decir, tengo una cuenta de $1,000,000 fondeada o de 200,000. Mira, suena bien bonito y se ven bien bonitos los números, pero ese negocio es más turbio de lo que imaginan. O sea, se los comparto, que pues, nosotros estamos en ese medio. Entonces, no todo es lo que parece traders, pero nunca está de más que, pues sí, luchen, pues, que lo dominen, ¿no? Entonces, a lo que voy yo es eso. Tienes que establecerte, independientemente de donde tú estés metido, una meta a corto plazo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros establecemos una meta por relativamente alta, el 7% semanal de $1,000, y tú puedes decir, oh, rayos, Javier, 7% es demente, eso es lo que yo puedo hacer hasta incluso en un año, medio año. Pero no, velo en términos numéricos, solo son $70. Si puedes hacer $70, excelente, ¿vale? Entonces, eh, vaya, obviamente a mayor capital, la meta es mucho menor, ¿vale? Porque es muy realista. El término aquí es manejar bien los números. Pero vaya, tú tienes que tener metas a corto plazo. ¿Y para qué? Porque son pequeñas victorias. Esas pequeñas victorias te van dando, y esa es otra parte de la psicología que te digo, no es lineal. Esto es cómo funciona la parte del cerebro, bien cañón. Si tú empiezas a tener pequeñas victorias de forma constante, cuando menos te des cuenta, tu seguridad y tu confianza empieza a subir. Eso, todos los traders lo queremos, me incluyo, ¿vale? A nadie le gusta sentirse como un perdedor, como un fracasado,
Y no porque pues nos digan que somos o que lo seamos. No, 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 no. Muchas veces esos pensamientos nosotros mismos creemos que son reales. Podemos creer que, oh, soy un perdedor, o soy un patético, o esto y esto, y me empiezo a ofender un buen. No, traders, no, no se autosaboteen. Entonces, como decirles que no lo hagan es casi imposible, provóquenlo. ¿Cómo provocas? Teniendo pequeñas victorias. El subconsciente es más fuerte que el consciente. Entonces, cuando tú tienes esas pequeñas victorias, no manches. O sea, aunque vengan y te digan, ah, eres un patético, sí, sí está bueno. Y de repente, ¡fum!, empiezas otra vez a tener buenas rachas. Y cuando vienen las malas rachas, tampoco ya no te afecta. Eso es lo más interesante. Por eso aquí debes de tener la meta a corto plazo. Una vez que estableces todos estos puntos en tu plan de trading, que estamos hablando de objetivos, o sea, todo este tema involucra el tema de objetivos para dominar tu codicia y para dominar tu ego principalmente, incluso el miedo, porque cuando tú tienes bien dominados estos puntos del 1 al 5, el miedo deja de existir mm, automáticamente. O sea, no significa que dominas tus traumas, pero es mejor trabajar ambas, ¿vale? La parte numérica y la parte personal. Ahora sí, una vez que dominas del 1 al 5, ahora sí, vete a estudiar lo que tú quieras. Vete a estudiar ondas de Elliot, vete a dominar el Wyckoff, vete a dominar los robots, trading algorítmico, vete a dominar tu trading institucional, lo que tú quieras. Ahora sí, vete a estudiar, pero debes de establecer primero estos puntos. Entonces te das cuenta que muchos empiezan por el punto 6 y lo peor de todo, se meten que estudiar con un mentor, después con otro mentor y andan pague y pague y pague y cursos. Y digo, está bien, es muy bueno, pero lo que es muy malo es mezclar información. O sea, no. O sea, de mucha información puedes crear tu propia información. Sí, eso es real, pero no es el punto principal. Este es el último. Es curioso, ¿no? Es el último. Los más importantes es del 1 al 5. ¿Ves? Entonces, vaya, es muy, muy importante. ¿Vale? Entonces, a ver, ya para casi terminar, domina los números. Y con esto vamos a terminar este seminario. Antes que nada, pues les doy más que nada las gracias, les felicito, porque si han llegado hasta este punto del seminario o de esta grabación, de este video, porque sabes que lo que se ha mencionado acá te has identificado con al menos uno de los puntos que hemos hablado. Y pues, no es lo que queremos, ni lo que yo pienso, ni lo que tú piensas, son las cosas como son. ¿Vale? Entonces, domina los números. Estos son los ciclos operacionales. Esto es igual algo que por lo regular casi nadie nos enseña. Y esto ahora les se los doy aquí completamente, pues, gratis, con un valor agregado y demás. Entonces, todo lo que vimos anteriormente en el plan de trading se resume de esta forma, así, tan sencillito. Datos generales, pon tu balance inicial, pon tu riesgo máximo, pues que mi riesgo máximo sea el 15%, que serían 750. Es decir, yo solo tengo permitido perder $750 de 5K, por ejemplo, ¿no? Riesgo máximo semanal, pues por ejemplo, a la semana, pues tengo que ponerme igual límites. Si no me pongo yo límites, nadie me los va a poner. Y por eso viene el sobreapalancamiento, viene que la sobreoperativa, viene toda la vaina que te hace pensar que no eres un buen trader. Y no es porque no seas un buen trader, es porque estás confundiendo las cosas. Cuando lo haces de esta forma, no porque yo digo, sino porque lo dictan los números, pues no te voy a garantizar que vas a ser súper rentable, pero sí te puedo asegurar que vas a ver un cambio en tu operativa drástico, o sea, drástico, 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 ¿vale? Entonces, riesgo semanal, 3%, meta semanal, 2%, es decir, tengo que hacer por lo menos $100. Oye, Javier, ¿qué pasa si en una semana hago mis $100, me voy? Lo recomendable es que sí, vete. Pero Javier, yo quiero ganar más. Bueno, si quieres hacer más, pues tienes que asegurarte de no perder esta meta. Porque si por ir por más pierdes tu meta, ya estás cayendo en codicia. Y no queremos codicia. El trading también se traduce a paciencia, ¿vale? Entonces, si tú quieres ganar más, porque tienes una necesidad personal, o tienes ego, o tienes codicia. Entonces, si tienes cualquiera de esos puntos, ya sabes lo que va a pasar. O sea, vas a perecer. O sea, no, no hay otra cosa. Si tienes miedo, necesidad personal, codicia y ego, no hay más. Vas a perecer. ¿Vale? La única forma de no perecer es eso. Y curiosamente, mucho de la cura es la paciencia. Pero bueno, vamos allá.
Entonces, una vez que ya tengo mis datos generales, pongo, por ejemplo, aquí unos pips en promedio de stop loss, con lo que es como un cálculo personal. Tú aquí lo puedes completamente modificar, ¿vale? Pero ahorita te voy a enseñar cómo. Esto es lo más importante. Con esto tú partes. Esto es lo tuyo, lo más importante. Ve, esto es el plan de trading plasmado en papel, plasmado en lápiz y escrito, básicamente. Esto sí de sencillito es el plan de trading. No que más cosas. O sea, sí, puedes sumarle, pero este es el plan de trading. Ahora, tú tienes que ser muy creativo en cómo trabajar con estos parámetros. Esto es como yo lo hago, Javier Castillo, ¿sale? Tú puedes hacerlo de la forma como tú quieras, pero yo te voy a compartir mi forma que a mí me ha servido para tener paz operacional, para que las pequeñas pérdidas no se conviertan en grandes pérdidas. Yo por lo regular establezco con base a mi propia metodología lo que es un stop loss promedio, que son por lo máximo 30 pips, ¿vale? Y por riesgo por trade, yo por lo regular no arriesgo más del 5%. Cuando tengo ya lo que es un colchón, cuando ya, o sea, es decir, un remanente, una buena ganancia, pues ya le empiezo a arriesgar que el 1% o el 2%. Hay traders que su metodología ya es muy buena en la eficiencia, que es decir, que ganan más de las que pierden. Entonces ahí pues ya le puedes meter más porcentaje si tú quieres, siempre y cuando pues no afectes tus propios parámetros. ¿Vale? Entonces ya el tamaño del trade con base a estos números va a ser de 0.08 microlotes, es decir, 75 centavos por pip. Ahora, ¿cómo rayos yo sé esto? Quiero que les voy a compartir aquí esto que es muy importante, calculadora, ¿vale? En MyFXBook, no es por hacer promoción a nadie, pero esta es una calculadora muy buena. O hay aplicaciones en tu teléfono, puedes hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, escoges aquí el par, supongo, esto es principalmente para Forex, es una desventaja, ¿vale? Pero bueno, supongamos que aquí, bueno, tu cuenta es de $5,000, el riesgo máximo es de 0.5, ¿no? 30 pips máximo de pérdida, tamaño de la transacción, este pues aquí no importa, aquí lo dejan, y le das calcular, ¿sale? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tú le das calcular, significa que en este trade, por 30 pips, al arriesgar 0.5% por trade en una cuenta de $5,000, vas a perder $25, ¿vale? Ahora, en este tipo de característica de trade, tu lotaje tiene que ser de 0.08 lotes. Eso es lo que tú tienes que estar operando. ¿Qué pasa si de 0.5 yo le digo, no, pues quiero arriesgar el 1% con los mismos parámetros? Ah, bueno, aquí ya metes un microlote digo, un mini lote con 7 microlotes, ¿vale? O mejor dicho, sí, 17 mil lotes, como sea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en este caso si yo mantengo mi regla del 0.5, pero de pronto, pues ahí tú me saliste un trader muy, muy preciso y le pones 15 pips de stop loss, ve, mismos parámetros, 0.5, pero aquí le metes más lotaje. Esa es la única forma de no saltarte tu plan de gestión, ¿vale? Esa es la única forma. Entonces, como yo lo estoy estableciendo con 30 pips, le doy en calcular y bueno, me va a dar estos parámetros. Entonces, supongamos que yo voy a estar trabajando tranquilamente con estos parámetros para no estarme preocupando. Entonces, vamos a resumir para ya acabar este seminario que ya se extendió. Es muy enriquecedor realmente. Con los datos previos se intuye lo siguiente en riesgo. Un mal trade es igual a menos $25, lo que equivale a 0.5% de 5K. En ciclos operacionales, ¿qué es un ciclo operacional? Es decir, pues un compendio de operaciones que o sea, es decir, de 3 trades, ¿cuántos tuve buenos y cuántos tuve malos? No, pues que tuve buenos 2, buenos y uno malo. Vale, entonces esto fue un ciclo operacional. Ahora me voy con el otro. Por lo regular el otro es en otro día o en otro o cada 2 días, no lo sé, pero no son como constantes, ¿vale? Entonces, con esta lógica, tú necesitarías 6 trades perdedores para cumplir tu límite semanal. O sea, 6 trades perdedores para acumular lo que es tu límite semanal y estar fuera de la operativa. Vamos a ser realistas, traders. La probabilidad de que tú pierdas 6 trades o sea, seguidos, solamente tendría que ser dos cosas. O operaste por impulso emocional, u operaste porque analizaste de la fregada, o de plano porque tu metodología pues, no es muy buena, ¿vale? Pero independientemente
aunque tu metodología no sea muy, pero no hayas operado por impulso emocional, ni porque lo hiciste al aventón, como decimos en México, las probabilidades de que tú pierdas 6 trades seguidos es muy baja. O sea, es muy, muy baja, de verdad. ¿Vale? Es muy, muy baja. Entonces, si por meta tengo que lograr el 2% de 5K, que son 100, incluso ve, yo estoy aquí arriesgando más de lo que voy a perder en porcentaje de riesgo, ¿sale? Yo nada más tengo que hacer el 2% para cumplir mi meta semanal. Ahora, esto hazlo por 3 meses seguidos y estás logrando 3 por 2, ya sería el 6%, o podría ser más, obviamente. Pero vaya, estarías por encima del que va en menos 30%. ¿Vale? Entonces, vaya, tú puedes hacerlo como tú quieras, esto es simplemente la fórmula, tú cámbiale las variables. Entonces, aquí significa que con trades de 0.8 lotes necesitaría los siguientes ciclos operacionales. Si con un trade arriesgas el 0.5%, con un ratio beneficio de 1 a 1, lograrías el 0.5%. Con un ratio beneficio con las mismas características de 1 a 2, harías el 1%. Con 1 a 4, harías el 2%. Imagínate tener, por ejemplo, 3 trades, bueno, unos 5 trades, por ejemplo, de arriba, de 1 a 2, y unos 2 trades de 1 a 4. Entonces, ya en tu balance mensual, estoy seguro que la mayoría podría salir por encima del 8%, ¿vale? Y puede haber unos avispados que por ahí hasta hagan ya los números más, pues, atractivos, ¿no? Que sean del 10% al mes, 15% al mes, porque en trading manual sí se puede. En gestión de capitales y en fondo de inversión, pues también se puede. No debería de, si uno de mis clientes lo está escuchando, ignoren que lo dije, pero sí se puede. Nada más que el cliente, obviamente, pues, se acuerda darle menos y el fondo de inversión, pues obviamente si logra hacer mayor rendimiento siempre y cuando le cumpla primero al cliente, es donde viene la ganancia, pues lucrativa, ¿no? Y ahora, aplica esto para tu cuenta de fondeo, aplícalo para incluso las cuentas que damos en Vision Capital o la empresa de fondeo que tú quieras allá afuera. Aplícalo así, ¿vale? Y de verdad, no puedo asegurar nada, pero lo que sí te puedo asegurar en este sentido, no puedo asegurar nada operacionalmente hablando, pero sí te puedo asegurar técnicamente hablando que va a cambiar bastante, pues, tu rendimiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, traders, básicamente eso es todo. Con eso terminaríamos lo que es este seminario. Y por último, ninguna de las cosas que vimos en este seminario van a funcionar si tú no tienes disciplina. Nada de esto. ¿Y cuál es la disciplina? ¿O qué es la disciplina? Es hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando no quieras hacerlo. Eso es la disciplina. Y con esto concluimos el seminario Traders. Para mí fue un gusto poder estar con ustedes conectado. Obviamente vamos a estar haciendo muchos más con la colaboración de la gente con la que estoy trabajando. En este caso, por parte del broker con mis IBs, por parte de la firma de inversión con mis clientes en general, ¿no? Entonces, puedes acercarte con un servidor, puedes contactar a la persona que te compartió este link para que te acerques con ella y que puedes aprender más. Puedes contactarme directamente en mis redes sociales. Por ahí, pues, estoy seguro que de alguna forma puedes encontrarme, ¿no? Ya sea en el canal de Telegram, con el link de soporte y cordialmente, pues estoy para servir, ¿vale? Entonces, no sé si tienen alguna duda, preguntas. Bueno, muchos escribieron varios comentarios, pero vamos a leer un poquito, algo muy profundamente también los horarios. Ok, muchas gracias. Como siempre, Javier, como siempre, tener que escucharte. Ok, gracias, Javier, soy mi amigo Jean-Pierre y odontólogo. Excelente, Elías. Jean-Pierre es un muy buen alumno mío. Es un gran trader. Bueno, ya tuvo varias cosillas ahí emocionales. Pues Javier estuvo de lujo. Gracias por la información. Buena clase, gracias. Super seminario de psicología. Excelente, traders. Pues bueno, pues me da mucho gusto que se hayan llevado un buen valor agregado en este momento. Y pues, básicamente nos echamos cuánto tiempo, 1 hora y media. Estuvo buena. Una gran inversión realmente a mi punto de vista. Pues bueno, que tengan una excelente noche para los que vivieron el seminario en vivo, un excelente día para quienes lo están viendo en las redes sociales o una excelente tarde. Hasta luego. Chao, chao.